Bueno, otros temas. El Organismo de Liberación del Levante, conocido como HTS, junto con facciones proturcas, inició el pasado miércoles una amplia ofensiva contra el ejército sirio, tomando control de varias ciudades. Este martes, el avance continúa hacia Hama, una ciudad clave en el centro del país. Las fuerzas gubernamentales afirman haber recuperado parte de los territorios perdidos en el ataque relámpago. En pocos días, los insurgentes se hicieron con la totalidad de la provincia de Idlib, un bastión opositor. También entraron en Alepo, la segunda ciudad de Siria. La reanudación de los combates ya ha desplazado a casi 50.000 personas, según Naciones Unidas. Al parecer, Siria está dividida por la guerra civil en varias zonas de influencia, donde los insurgentes cuentan con el apoyo de diferentes potencias extranjeras. Pero, ¿qué fuerza tienen y cómo surgió este grupo Hayat Tahrir al-Sham o HTS? Lo vemos en el siguiente informe. Los rebeldes sirios celebran su toma de Alepo, la segunda ciudad más grande del país. La ofensiva tomó al mundo por sorpresa, aunque algunos informes sugieren que llevaban tiempo planeando el nuevo ataque contra el régimen de Assad. Lidera a los insurgentes el grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, conocido por sus iniciales HTS. Son la facción rebelde más poderosa de Siria, compuesta por unos 30 grupos armados y 60.000 combatientes bien entrenados. Controlan la provincia de Idlib, con unos 3 millones de habitantes al noroeste de Siria. Es casi el 30% del territorio sirio que no está controlado por el presidente Bashar al-Assad. HTS fue fundada por el rebelde islamista Abu Mohammed al-Golani. Surgió de un grupo conocido como Frente al-Nusra, que Golani estableció en 2011 durante las primeras etapas de la guerra en Siria. En aquel entonces, bajo el liderazgo de Golani, al-Nusra era una filial de Al-Qaeda en Siria, pero al parecer rompieron con el grupo en 2017 para convertirse en HTS. La ONU y Estados Unidos catalogaron el grupo como organización terrorista. Se le acusa de cometer abusos contra los derechos humanos en las zonas que controlan, como ejecuciones y persecución de minorías religiosas y mujeres. Aunque recientemente el grupo aseguró haber abandonado el terrorismo a la vez que busca mostrar un rostro más moderado. Y analizamos el tema con Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria con sede en Madrid. Jesús, te saludamos, un placer tenerte acá. Bueno, al parecer los insurgentes están a las puertas de la ciudad siria de Hama, en el centro de Siria. Se trata del Organismo de Liberación del Levante, Hayat Tahrir al-Sham o HTS en árabe. ¿Qué sabemos de estas milicias? ¿Cuál es su importancia y cuánto poder político y militar tienen? Bueno, si buscamos su origen, efectivamente lo encontramos en Al-Qaeda. Hay que recordar que desde el año 2011 Siria está en una guerra que no ha conseguido resolver en ningún momento. El gobierno no controla la totalidad del país y no ha conseguido garantizar el monopolio del uso de la fuerza. Y en la provincia de Idlib es donde se han ido concentrando muchos grupos yihadistas, entre ellos Hayat Tahrir al-Sham, que tiene, como digo, una conexión originaria con Al-Qaeda, pero se ha ido desligando de ella, aunque en todo caso mantiene esa idea de crear un Estado regido por la ley islámica en una versión absolutamente rigorista. En todo caso, tácticamente ha conseguido abrir conexiones y contactos con otros grupos, incluso cristianos y drusos, que se oponen, y ese es el elemento común, al régimen de Bashar al-Assad, y en ese sentido hay que entender que ha conseguido ahora mismo un avance absolutamente sorprendente, cogiendo por sorpresa a unas fuerzas armadas sirias que no han sido capaces de defender primero Alepo, y ahora queda por ver si van a conseguir defender Hama o esa también va a caer en manos de los yihadistas. En cualquier caso, es algo que está cambiando sobre la marcha en el día a día. Bueno, y este último empuje forma parte de una amplia ofensiva de las fuerzas contrarias al presidente sirio. Ya hemos visto que Bashar al-Assad y otros líderes aliados han reaccionado. ¿Cuál es la relación de fuerzas actual de los bandos enfrentados?
Bueno, podemos ver cómo ocurrió ya en su día en Afganistán con los talibán y como ocurrió en el Irak de años pasados también con el avance de Daesh, del llamado Estado Islámico, cuando declararon su pseudo-califato, que una imagen fachada de fortaleza lo que esconde en realidad es una absoluta debilidad. Y ha vuelto a ocurrir lo mismo con las Fuerzas Armadas sirias, que como digo, nunca han llegado a controlar la totalidad del país y desde luego en ningún caso la provincia de Idlib, donde diferentes grupos rebeldes, sin ningún tipo de estructura jerárquica entre ellos, han conseguido mantener una resistencia contra el régimen durante estos últimos años. Ni esos grupos rebeldes tienen capacidad para una victoria definitiva en el campo de batalla, ni tampoco, como se está viendo, las propias Fuerzas Armadas sirias, que han quedado muy debilitadas a lo largo de estos últimos años en esa guerra civil en la que se han tenido que enfrentar contra enemigos que, si bien no son superiores en capacidad ni en efectivos, tienen en cualquier caso suficientes medios para seguir resistiendo a ese régimen, por otro lado, violador de derechos humanos, violador de derecho internacional y que ha castigado a su propia población, lo cual hace que también haya muchos sirios hoy en día dispuestos a movilizarse contra el régimen de Bashar al-Assad. Jesús, me queda poco tiempo, te pido que seas breve. ¿Qué papel tienen las potencias globales que apoyan a las facciones que creen que favorecen sus intereses estratégicos? Ese es uno de los problemas adicionales, porque efectivamente hay una clara injerencia de actores externos en el conflicto sirio. Estamos viendo cómo Turquía tiene muchos intereses en la zona norte del país, intentando evitar que los kurdos puedan consolidar una presencia en esa zona que sería contraria a sus intereses. Por lo tanto, Turquía está alineado con Hayat Tahrir al-Sham en este caso. También vemos cómo Irán tiene milicias que ya está movilizando desde Irak para combatir al lado de las fuerzas del régimen sirio, lo mismo que está haciendo Rusia, que también sigue apoyando a Bashar al-Assad desde hace muchos años. Pero ocurre que ahora mismo Irán y Rusia están implicados en sus propios conflictos, uno con Israel y el otro en Ucrania, con lo cual el régimen de Bashar al-Assad puede no contar ahora con el respaldo necesario para resistir esta embestida. Muchísimas gracias, Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria en Madrid. Un placer, hasta la próxima.